Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y ahora veremos la segunda parte del capítulo 16. Yo le he dado por título Las últimas dos copas del terrible tercer ay. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 16 del versículos 12 al 21 y lo vamos a leer en la Reina Valera 1960. Y dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hemos dejado como un estudio aparte estas últimas dos copas, porque hay mucho que decir de ellas. Hay muchas profecías que hablan acerca del Armagedón. Y en este punto estamos cerca, ya muy cerca de finalizar los 7 años de la semana 70. Todo el que fue marcado estará lleno de ira, sufriendo terriblemente. Las 5 copas de juicio siguen causando estragos, porque son acumulativas. El anticristo está gobernando con puño de hierro en medio de un gran caos. Aunque el control del comercio mundial está monopolizado por él, este comercio ha sufrido un durísimo revés, porque todos los océanos, todos los mares y todo el transporte marítimo ha sido inhabilitado. Su religión, esta nueva religión donde se pretende adorar al anticristo, es implacable. Y esa religión, esa falsa religión, ha llevado a la muerte a millones de personas inocentes. Israel, la nación de Israel, está diezmada. Y sí, si recordamos, hay un remanente que está siendo protegido por Dios en algún lugar en el desierto. Pero si no fueran recortados estos días, si esto no termina pronto, todos, absolutamente todos morirían. La manifestación gloriosa de Cristo, su segunda venida a este mundo victorioso, está a las puertas. Dice el versículo 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Veamos un mapa de Medio Oriente. Ahí están los nombres de los países más conocidos: Irán, Irak, Arabia Saudita, Siria, Jordania, Egipto, Turquía, Líbano y por supuesto Israel. Si vemos, Israel es muy pequeño. Y justo en la parte norte de Israel va a ser el escenario de todo lo que vamos a ver ahorita.
Recordemos que el Éufrates, ese gran río largo y ancho, pero también el mar Caspio, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, todos estos se han convertido en pantanos de sangre viscosa y putrefacta. Para el Imperio Romano, este río Éufrates fue una frontera que jamás lograron pasar permanentemente. Su imperio no se pudo mover más allá del río Éufrates y por lo tanto fue una barrera para ellos impenetrable. Acá miramos a Israel y la ruta que estarían siguiendo los reyes del Oriente hacia Israel. El Éufrates fue una frontera natural entre entonces Oriente y Occidente. Por su anchura, resulta un obstáculo complejo para un despliegue militar masivo. Como el mar estará inservible, el transporte principalmente será terrestre. Es importante observar que serán una especie de coalición de ejércitos. Ejércitos probablemente de Irán, de Afganistán, de Pakistán, de India, de China, de Indochina, de Corea, probablemente de Rusia, y qué sé yo, muchos más ejércitos, pero todos vienen del oriente hacia el occidente y necesitan pasar esa barrera. Su poderío militar conjunto será de un orden de magnitud jamás visto. Ni siquiera el desembarco aliado de Normandía en la Segunda Guerra Mundial se le va a parecer. Esto va a ser muchísimo más grande. Un punto muy importante es que Armagedón no es solamente una batalla, es toda una campaña militar que incluye muchos preparativos previos, mucha logística, diríamos. Y justamente eso es la sexta copa. Es un preparativo sobrenatural enviado directamente por Dios para facilitar que todo esto que ha de suceder, suceda. Pero hay otras referencias que son importantes y yo los invitaría a buscarlas y a leerlas. Apocalipsis 17:4, Apocalipsis 19:11 al 21, Isaías 34:2, Joel 3:2 y Joel 3:13, Zacarías 12, del 2 al 11 y Zacarías 14:3. Estas son referencias muy importantes. Dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Lo primero que podemos observar acá es que este es un texto trinitario y por supuesto no es de la verdadera Trinidad, la que todos conocemos. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, los tres son tres personas, pero son el único Dios verdadero. No, esta es una Trinidad falsa. Es la falsificación de Satanás de Trinidad. Vemos acá a los tres elementos. El que toma el lugar del Padre es Satanás. El que toma el lugar del Hijo es el Anticristo. Y el que toma el lugar de el Espíritu Santo es el falso profeta. Acá hay unas palabras muy importantes, porque son una figura del lenguaje. Dice a manera de. A manera de se puede también decir como o semejante a. Lo que sale de la boca de ellos no son literalmente ranas, pero lo que sale, que no son ranas, tiene elementos muy similares a lo que tiene para un hebreo las ranas. Y eso lo vamos a ver en detalle. ¿Qué es esto tan fuerte que motiva a los reyes de la tierra a reunirse para pelear? ¿Será por el gran desempeño del anticristo como líder mundial? Claro que no. Ha sido pésimo su desempeño, mentiroso y les ha fallado. ¿Será por la libertad democrática que les permite el anticristo a todos los pueblos? Claro que no. Es un tirano, es un déspota.
¿Será por el éxito que ha tenido el anticristo librándonos del juicio? Claro que no. ¿Será por la paz que respira toda la humanidad o por la salud física que disfrutan? Claro que no. ¿Por qué vienen entonces y odian tanto al anticristo? ¿Saben por qué? Porque odian aún más a Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes, dice Juan 15:18. Nuevamente esa Trinidad diabólica usará su recurso más efectivo. Para todo hebreo, las ranas y cualquier batracio es un sinónimo de inmundicia y de suciedad, pues eso es lo que sale de la boca de ellos. Levítico 11:12 dice, lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Serán embajadores mentirosos que convencerán a reyes manipulables. Veamos qué dice el versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este gran día del Dios Todopoderoso es el nombre que Dios le da al evento profético donde finaliza el reino de Satanás y comienza el reino de Cristo. Son emisarios de alto nivel, poseídos por demonios expertos en engañar. Imaginémoslos, hablan con autoridad, son capaces de negociar y de concretar muy rápidamente, porque tienen que viajar rápidamente por todo el mundo, especialmente en Oriente, para convencerlos. Si la negociación se complica, convencerán al dudoso con falsos milagros. Tendrán todos los salvoconductos necesarios y nadie los podrá detener. En poco tiempo lograrán que los reyes movilicen sus ejércitos a Israel. Diabólicamente lograrán convertir toda oposición al anticristo en lealtad y le garantizarán a esa falsa trinidad diabólica una fuerza militar descomunal. Esto estará sucediendo en los últimos meses de la gran tribulación. Satanás desplegará todas sus artimañas diabólicas tratando de evitar su caída y que Cristo establezca su reino milenial. Es increíble la arrogancia del ser humano al creerse capaz de vencer a Dios. Según ellos, todo va bien y la estrategia está funcionando. Oh, sorpresa lo que viene. Dice el versículo 15, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí tengo marcada la palabra como, porque es nuevamente un símil. Y el símil está enfatizando algo importante. Enfatiza que así como el ladrón no avisa cuándo va a entrar a tu casa, así nos encontraremos con Jesús, sin avisar. Y acá en este momento le está avisando a la gente del mundo, ni siquiera van a enterarse cuando Jesús venga. El factor sorpresa está del lado de Jesús. Estas palabras las dijo Jesús, por ejemplo, en Mateo 24:43, en Lucas 12:37, en Apocalipsis 3:3. También lo dijo Pedro y Pablo en Primera Tesalonicenses 5:2-4 y en Segunda Pedro 3:10. Este paréntesis es una advertencia de Jesús que aplica a salvos y a incrédulos. Ni sabemos cuándo regresará Cristo, ni sabemos cuándo moriremos. Y estas dos situaciones marcan que la oportunidad para ser salvos se acabó. Por eso debemos estar listos. ¿Y qué implica estar listos? En primer lugar, en primerísimo lugar, tenemos que estar seguros que somos de Él, o sea, que somos salvos. Y en segundo lugar, tenemos que vivir como Él nos enseñó que debemos vivir. Lo primero, por supuesto, nos garantiza vida eterna, pero lo segundo, nos permite cumplir bien nuestra misión en esta tierra. Al que lo sorprenda su final sin ser de Cristo, irá a condenación eterna.
al salvo negligente, cuando lo sorprenda su final, sí es salvo, pero será salvo como por fuego. Dirían, de panzazo. Al salvo diligente, cuando lo sorprenda su final, será un salvo con galardones. 1 Corintios 3, 11 al 15 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, recibirá recompensa, y si se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí tengo un mapa de Israel. Y miramos que en la parte norte he marcado en rojo el valle que se llama justamente así, Armagedón. Más abajo he puesto una seña donde queda Jerusalén. Armagedón es una palabra hebrea compuesta de Ar, que es monte, y Megido, que es el monte Megido. Ese es el nombre de Armagedón, monte Megido. Así que sabemos la ubicación exacta. El monte Megido para los judíos simboliza un lugar de luto y del recuerdo de eventos históricos tristes y trágicos. Se le llama llanura de Esdraelón o valle de Jezreel. Es una extensa planicie fértil de aproximadamente 250 kilómetros cuadrados. Ahí se pelearon innumerables batallas históricas. La batalla de Barak, por ejemplo, que está en Jueces 4:15. La de Gedeón, muy conocida, de Jueces 7, también se peleó ahí. La batalla donde murieron Saúl y Jonatán, de 1 Samuel 31, también se peleó ahí. La batalla donde Necao mató a este famoso rey Josías, que es el reformador religioso de Israel, también sucedió ahí, y eso está en 2 Reyes 23. Ahí será la concentración de ejércitos de los reyes del oriente. Sus súbditos, debilitados por casi 7 años de juicios, marchan hacia su muerte siguiendo una utopía. Nuestro líder, el anticristo, va a ganar. Esa es una utopía. Su reino no tiene fin. Eso es una utopía. La guerra total abarcará todo el territorio de Israel. Y he marcado acá los aproximadamente 300 kilómetros de longitud que tendrá el área que cubrirá la guerra de Armagedón. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 14:20. Dice 1,600 estadios. En Apocalipsis 14:20 dice claramente que tendrá una extensión de 1,600 estadios, que equivale aproximadamente a 300 kilómetros, y eso abarca casi la totalidad de Israel. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad por 1,600 estadios. Apocalipsis 14:20. Dice el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Recordemos que el santuario celestial fue sellado antes de la primera copa. Por lo tanto, esa voz potente que escucha Juan debe ser la del juez justo. 2 Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y se está refiriendo al juez, a Jesucristo. Palabras muy similares dijo Jesús al morir en la cruz. Consumado es, hecho es. Todos sus planes, oh Padre, se han cumplido a cabalidad sin faltar nada. La séptima copa fue derramada como las otras, pero al aire. Y eso significa que afectará absolutamente todo. Una vez consumada, todo está listo para el siguiente paso, el reino. Y aquí veamos qué le dijo Jesús a sus discípulos que estaban curiosos por saber los planes de Dios. En Hechos 1:6 y 7 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo,
no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice el versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto parece coincidir con el terremoto que vemos en la resurrección de los dos testigos, que también justamente ocurre al final de la semana 70. Y eso lo vimos ya en Apocalipsis 11, del 7 al 13. Lo pueden revisar. Dice ahí, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Podría coincidir perfectamente. Cada cierre en el 7º sello, en la 7ª trompeta, hubo una señal que la anunciaba. Las señales, por ejemplo, para el 7º sello las tenemos en Apocalipsis 8, del 1 al 5. Las señales del anuncio de la 7ª trompeta las tenemos en Apocalipsis 11, 15 al 19. Encontramos voces, truenos, relámpagos y un terremoto. Y también granizo, y lo pongo acotado porque el granizo tiene un tratamiento diferente. Sin embargo, el detalle de la magnitud de estos terremotos es importante. Aunque el terremoto del 6º sello fue tan grande como un grado 10, como jamás se ha podido ver en la tierra, que movió y removió toda isla. Este terremoto de la 7ª copa dice claramente que lo supera por mucho. Sinceramente creo que no podemos ni siquiera imaginar cómo va a ser. Sin embargo, eso no detendrá a los ejércitos mundiales que vienen a pelear. Dice el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Nunca ha habido un terremoto que tenga la misma intensidad en toda la tierra. Por eso sabemos que este terremoto no es de origen geológico, sino que es un juicio divino como parte de un plan. Lo primero a resolver es si la gran ciudad, es lo mismo que la gran Babilonia. En Apocalipsis 11:8 se identifica como la gran ciudad a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, en Apocalipsis 17:8 y 18, del 10 al 21, le llama la gran ciudad a la gran Babilonia. Creo que por el anuncio del segundo ángel en Apocalipsis 14:8 se trata de esta última, de la gran Babilonia. Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Esto lo veremos con mucho más detalle cuando lleguemos al capítulo 17 y 18. Pero no es la única. Las ciudades de las naciones también son arrasadas. Se aplana la topografía mundial, ya no hay más montes, y también las pocas islas que pudieran haber quedado del 6º sello desaparecen. Dice el versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es como si Dios les estuviera aplicando a estos blasfemos la muerte que dictaba la ley de Moisés, para los blasfemos, que era una muerte por lapidación. Eso está en Levítico 24:16. Y como ya dijimos, el tema del granizo lo íbamos a ver un poco más despacio. Hubo granizo como parte de la primera y de la 7ª trompetas. En la primera, ¿qué sucedió? Se quemó 1/3 de todos los árboles y toda la hierba y las siembras. En la 7ª, son parte del anuncio de los juicios de las 7 copas o del tercer ay.
De estas dos, solo en la séptima trompeta se hace una mención del tamaño diciendo grande granizo. En la séptima copa, el granizo tiene un peso increíble de 1 talento, aproximadamente unas 34 kilogramos o unas 75 libras. Los fragmentos de hielo al estrellarse actuarán como esquirlas filosas. Los que no mueran por impacto directo quedarán seriamente heridos por las esquirlas. Vemos ahora por qué las 7 copas tienen el sobrenombre de tercer ay. El vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, dice Apocalipsis 14:10. Y dice Apocalipsis 6:17, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ninguno. ¿Cómo resumimos esto que hemos visto? La semana 70 está tocando a su fin, con los peores 7 juicios, o el tercer ay. Fue anunciado y no pueden alegar ignorancia ni falta de oportunidad. Las primeras 5 copas con el vino de la ira de Dios ya fueron derramadas. El mundo no solo es un caos, sino que las naciones odian al anticristo. El diablo necesita toda su esencia demoníaca para redirigir ese odio, para que odien más a Cristo. Envía a todo el mundo 3 emisarios de alto nivel, expertos en engañar. Tendrán equipamiento suficiente por si se necesita hacer milagros, hacerlos con tal de convencer. Logrará convencer a todos los gobernantes para que envíen sus ejércitos. A pesar de que están lastimados, heridos, debilitados, los enviarán. La sexta copa elimina el último obstáculo para que esos ejércitos se puedan trasladar y mover hacia Armagedón. Ya vimos, en la región norte del actual Israel. Aunque también ya vimos que la batalla va a abarcar a toda la nación de Israel. La séptima copa anticipa el final y desata el mayor terremoto jamás visto en la historia. Luego de este terremoto, ya no existen montañas, colinas, todo ha sido aplanado por el movimiento. Ya no hay islas tampoco. Si es que existía alguna todavía, ya no hay, desaparecen. Los blasfemos son apedreados por una lluvia de granizos gigantescos y todo apunta ahora al retorno glorioso de Jesucristo para establecer su reino. Oremos. Señor, te damos gracias porque en este tiempo también tú has provisto todos los medios para que nosotros podamos saber del Evangelio de salvación. Señor, mueve el corazón de todas aquellas personas que amamos tanto para que puedan suavizar su corazón y tomar una decisión trascendental, una decisión irreversible de vida eterna. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.